Hola, les damos la bienvenida. ¿Qué tal, Chayo? Hola Rafa. Muy bien, hoy vamos a hablar de cómo aspectar nuestro lado masculino, nuestra energía masculina o lo que en el Tao le dicen el yang, ¿no? Que es toda una polaridad. Todos tenemos esta polaridad porque pues la vida surge precisamente de la unión del espermatozoide y el óvulo, que son precisamente las dos polaridades que se unen para dar vida. Y todos tenemos obviamente estas dos. Entonces, podríamos hablar que la parte yang se nos manifiesta obviamente en la capacidad de razonar, en la capacidad de estar usando el cuerpo mental, que ya sabemos que desequilibrada, le decimos la loca de la casa. ¿Y qué es lo que pasa cuando se desequilibra esta fuerza, ¿no? Que se manifiesta en forma desequilibrada a través de, del miedo, a través de la violencia, a través del abuso, por ejemplo, todo este discurso que se ha dado del patriarcado y de todo lo que ha conllevado, que fue cuando se instauró mucho precisamente en la cabeza y quisimos empezar a razonar todo. Eso fue una de las partes. Se perdió un poco la visión global de ver las cosas como se vería más desde un aspecto más matriarcal, ¿no? Desde el sentir. Y se fue cortando y se fue partiendo mucho o subdividiendo sobre todo el corazón y la razón, porque necesitamos los dos. Entonces, quisimos razonar todo y empezamos también a infundir miedo. Muchas de las instituciones, las guerras y todo el poder, ya habíamos hablado en algún capítulo que a pesar de que uno puede dominar a alguien o le puede hablar de forma violenta, eso no implica generalmente que la persona reciba el mensaje o que lo integre porque lo está haciendo por miedo. Entonces, eh, el estar constantemente agrediendo es un desequilibrio de fuerza yang. El estar constantemente razonando todo y queriendo encontrar la razón última de por qué pasan las cosas también es un desequilibrio de la energía yang, porque sobre todo creo que hay una gran necesidad o una gran necesidad de la loca de la casa de querer entender todo. Y por ejemplo, la filosofía o herramientas como estas ayudan mucho porque creo que tienen un valor en poder dar contexto o en poder encontrar un sistema operativo por el cual tú puedas decir, ok, esto es a mí lo que me ayuda a entender la experiencia de la realidad, de dónde vienen las cosas y el poder encontrar lo que decimos a veces que nos dé paz, ¿no? Como de Om Shanti y no paz. Porque el estar dando vueltas a las cosas y no llegar a una conclusión, sobre todo en temas muy candentes como lo que sería Dios o como si hay vidas pasadas o futuras o ese tipo de discusiones, tienen un gran peligro de poder quedarnos horas y años y haciendo y perdiéndonos en la cabeza donde no nos vamos a actuar. Entonces el querer controlar, el querer revivir las situaciones, que ya sabemos que si las revivimos, estamos llenando las tazas de todo eso porque el cerebro lo vuelve a hacer real y entonces no salimos de todo esto. Estos son ejemplos que podemos ir viendo de cómo la loca de la casa domina y la loca de la casa no está ayudando, pero dentro de nuestra metodología sí podemos hacer que la loca de la casa se convierta en la heroína. ¿Y cómo podría pasar eso, Chayo? Reprogramando. Reprogramando, ¿verdad? Sí, pues bueno, pues creo que lo dijiste bastante amplio, bastante bien. O sea, pues esa es nuestra parte racional que hay que tomar el control de la. Pues creo que el yang sería, yo lo asociaría un poco pues con las funciones mentales, sí, o sea, Sí, con el cuerpo mental. Pues en realidad de chicos, pues digamos nuestras funciones mentales son más instintivas que racionales, o sea, en los primeros años de edad, los primeros 3 años de edad, el cerebro
todavía está en desarrollo la corteza frontal, entonces las funciones mentales en el cerebro son las instintivas, que son todas las instrucciones que tiene el cerebro que dirige todos los órganos del cuerpo físico para que estén funcionando como deben de funcionar. Es lo igualito lo tienen los animales, ¿sí? Pero después nosotros tenemos, digamos, a los 3 años de edad que se prende la computadora, digo yo, al cerebro, que es como una computadora, empiezan a desarrollarse las funciones mentales racionales. Y esas son pues ya toda la capacidad de racionalizar, la capacidad analítica, la memoria racional, todas nuestras funciones mentales que son todo un gran archivo gigantesco lleno de programaciones mentales de quién soy, cómo pienso, etcétera. Entonces, pues el yang sería toda esta parte racional, toda esta parte que está programada para impulsarnos a actuar, a hablar, a racionalizar de tal manera todas nuestras creencias, todas las estructuras que nos fueron instalando sociales, culturales, etcétera. Sí. Pues de niños nos van instalando con la religión, la sociedad, la cultura, la familia, nuestros digamos que patrones familiares de acción. Pero en la etapa adulta, nosotros podemos tomar el control un yang bien aspectado. Creo yo que es tomar el control del cuerpo mental y ponernos a analizar qué programaciones me nutren, qué programaciones me impulsan a sembrar semillas no virtuosas, a crear una realidad que no me gusta, desagradable, y cambiarlas. Eso creo yo que sería un yang bien aspectado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque mucho de este discurso antipatriarcal y todas las emociones que evidentemente salen de mucha gente porque tienen muchas razones para pasear muchas tazas, creo que se puede entender que el que esto está mal o que esta energía necesitamos quitarla y se necesitan las dos, porque yo siempre digo, imagínate una avenida, si una avenida fuera completamente yin, no habría semáforos y no habría líneas en los carriles porque no habría orden y entonces todo el mundo estaría, bueno, te dejo pasar o no te dejo pasar o a ver si mi intuición me dice cuánto pasar. Entonces se necesita tener estructura, o sea, la energía yang bien aspectada es el poder analizar, el poder tener un plan de acción, el poder crear los pasos para una metodología o para tu carrera o para tu vida. Y el poder tener orden, porque el orden ayuda, la estructura ayuda para tener un contexto, para tener un soporte, porque recordemos que los dos deportes favoritos de la loca de la casa, el primero es ir por la vida pensando que todo mundo ve lo que yo veo y que todo mundo debería hacer las cosas como yo las hago. Y esa es la gran necesidad, ya lo hablamos con la responsabilidad única de la realidad, con el ejemplo de la pluma. Entonces, no necesariamente lo que yo veo es lo que las otras personas tienen que ver, no necesariamente mi forma de sanar es la forma en la que las otras sanan, mi forma de conectar con la divinidad es muy diferente para todos, entonces eso puede ayudar bien aspectado a darnos cuenta que podemos generar un ambiente de respeto y de comunicación constructiva cuando podemos ver que nadie tiene la verdad absoluta, porque el segundo deporte favorito de la loca de la casa es el querer controlar dónde, cuándo y cómo cosecho lo que yo siembro. Que aquí está lo importante de tener estructura, que es poder saber identificar, como bien dijiste tú, que es una de las funciones que en nuestra metodología usamos al cuerpo mental. ¿Qué quiero sembrar? ¿Quiero limones? Pues evidentemente voy a comprar semillas de limón. Lo tengo que sembrar porque si nada más me quedo pensando y nada más hago planes en mi cabeza de sembrar limones y nunca o compro las semillas o nunca las siembro, pues nunca va a llegar el árbol de limones. Entonces, sí hay que actuar porque esa es otra cuestión en la que creo que mucha gente que dice que ya está desapegada, pues entonces va ahí volando sin planes y sin proyectos. Y se dejan fluir, ¿no? Que es un tema ahí muy... Hay que dejarse fluir, pero en cómo vamos a cosechar lo que sembramos. O sea, el hágase tu voluntad, el soltar el control o el estar desapegado es saber
y tener confianza y fe educada que si yo sembré limones van a llegar. ¿Cómo llegan? A lo mejor me los regalas tú, a lo mejor los compro en el supermercado, a lo mejor tengo en mi jardín un limonero donde yo recojo mis limones, pero evidentemente llegan. Entonces, el tener una estructura, pero poder soltar el control de cómo va a pasar las cosas que inevitablemente nos lleva a querer controlar el futuro o el capítulo pasado, no soltar el pasado, eso hace que el cuerpo mental nos esté creando mucha tensión. Sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo. ¿Y el yin? Pues el yin lo vamos a hablar ahora en un momento. Pero creo que también en nuestra metodología el poder hacer que la heroína de la casa que la loca de la casa se convierta en la heroína de la historia es el poder estar reprogramando cosas básicas que tienen que ver con estas situaciones. Por ejemplo, el enfocar, hacer programaciones como me enfoco en el lado positivo de las cosas, ¿no? El estar reprogramando esa tendencia que tenemos todos de estar viendo lo negativo, porque incluso las noticias siempre hablan lo negativo, los comentarios de las personas ensalzan lo negativo, yo veo en lo que se tiene que cambiar y no me enfoco realmente en lo positivo o por ejemplo suelto el pasado o suelto el control. Todas estas partes de las programaciones las podemos, en el capítulo que hablamos de programaciones ya lo hicimos, las podemos aspectar de formas positivas para poder empezar a desarrollar hábitos o formas nuevas yo de relacionarme con mi realidad dependiendo de lo que yo quiera ver. Sí. Entonces aquí la contraparte sería, ¿no? La energía yin sería precisamente la otra. La energía yin que tendría que ver más con el lado emocional desequilibrada es cuando dejo que mis emociones me tomen, cuando dejo que mis emociones nublen la razón, porque eso es lo que hacen las emociones, o cuando dejo que el miedo o la tristeza o el hacerme bolita, que sería mucho una tendencia yin a quedarme yo replegado, eso impide que yo actúe, ¿no? O ese estar dejando que las emociones alimenten, pues es lo que hace precisamente que la loca de la casa no pueda soltar el pasado o no pueda poder ver las cosas, porque a final de cuentas la energía yin es muy diferente. La energía yin no actúa, la energía yin abraza, la energía yin contiene, la energía yin es la energía más amorosa, que no necesariamente tiene que estar accionando y razonando. Y aquí podemos ver formas, por ejemplo, creo que una de las plataformas que nos permite la energía yin bien aspectada es el poder conectar con la intuición. ¿Cómo usaríamos la intuición? Pues en realidad, para poder conectar con la intuición, en realidad hay que tener un cuerpo emocional sano, o sea, limpio, pues, porque las emociones negativas nos van nublando, o sea, conectar con la intuición, pues en realidad la intuición, pues es lo que somos, o sea, es nuestra esencia. Pero digamos que un niño está conectado siempre con su intuición. Conectar con la intuición, yo creo que en realidad, no sé qué opines tú, Rafa. Ahorita que estabas hablando, estaba yo relacionando el yin y el yang, que pues es una terminología así como los chakras y todo ese rollo, porque no es que tengamos un lado masculino y un lado femenino. Es una como manera de explicar. Creo yo que está muy relacionado con el temperamento o el carácter, o sea, dependiendo de la línea de estudio, unos le llaman carácter, otros le llaman temperamento, pero es lo mismo con lo que naces, pues. Y eso se puede ver desde chiquitito, o sea, desde un bebecito chiquitito, un cachorrito, o sea, perrito, leoncito, lo que sea. La manera de reaccionar ante una sensación desagradable, cuando no le dan algo, cuando tiene hambre, etcétera. Unos se esconden de miedo, otros lloran, otros hacen berrinche, o sea, se puede
ver muy claro el temperamento con el que nace un niño. Sí. Y creo que el temperamento tiene algo que ver con esa como, ¿qué te diré? Con esa parte que le llaman yin y yang, o sea, el temperamento fuerte o el carácter fuerte vendría siendo el yang y el carácter suave vendría siendo el yin. Y no es que sea mejor uno que el otro. O sea, creo yo que por eso se llama yin y yang y el equilibrio y guara guara. Creo yo que para el equilibrio de la especie humana se necesita 50 y 50. O sea, digamos, 50% del humano que no tiene nada que ver con que si es hombre o mujer. 50% del humano de carácter fuerte y 50% del carácter suave, porque el carácter fuerte, bien aspectado, pues son los líderes, ¿sí? Son los que construyen, los que guían, los que van, digamos que creando, los que van arrastrando, construyendo, cavando, digámosle así. Y carácter suave, bien aspectado, son los que nutren, los que contienen, los que apapachan, digamos, los que alimentan a la contraparte. Más sin embargo, como hablábamos hace poco, pues el carácter, creo que en el episodio pasado, el carácter fuerte, mal aspectado, pues es la persona que quiere controlar o dominar a base del miedo, lastimando, dominando, como llamando la atención, castigando, sí, que ya en un grado muy extremo, pues serían los tiranos, ¿sí? Son las personas que agreden y demás. Ese sería mal aspectado el carácter fuerte. Y el carácter suave, mal aspectado, son las personas que tienden a irse a la depresión, que se quedan, que se hacen bolita, que no actúan, que se quedan con miedo. Y creo yo que a final de cuentas, pues, no sé qué opines, la intuición en realidad, pues es de ambos. O sea, la intuición no creo que tenga que, o sea, la intuición es nuestra esencia. Y creo que de ambas dos, yin y yang, o carácter fuerte y carácter suave, digamos, todos nacemos con un temperamento, más sin embargo, con el paso del tiempo, pues se trataría de desarrollar también el otro, ¿sí? De desarrollar el otro, no necesariamente buscando ser el líder, porque no se trata de querer ser el líder cuando tu esencia, con lo que tú naciste es para contener y para nutrir, pero sí de bien aspectado el carácter suave, pues contengo, nutro y a la vez respeto y me doy a respetar, ¿verdad? O sea que ya sería un pedacito del yang. Y igual al revés, o sea, un carácter fuerte, bien aspectado, pues es el líder que no es que busque que lo sigan por miedo, sino precisamente por estar conectado con su esencia, con el amor, guara guara, lo siguen por sus obras, no por el miedo, lo siguen por convicción, por cómo es la persona, no por miedo. Entonces, creo yo que los dos, en realidad nuestra esencia es la intuición, lo que llamamos intuición, es la sabiduría interna, es el amor, es esa luz interna que viene siendo la intuición. Y creo que en ambas dos situaciones, carácter fuerte, carácter suave, yin yang, lo que sea, como se diga, o sea, como cada quien lo quiera denominar, lo que nos bloquea de conectar con la intuición son las emociones. Y las emociones negativas, negativas que no evacuamos, o sea, una taza no vacía. Que si el de carácter fuerte, que tiende más al yang, sus emociones van a tender a ser más las calientes, que si el enojo, la ira, la furia, etcétera, y que si el yin, la que tiende más al yin o carácter suave, tiende a irse más a las frías, que si la tristeza, el miedo, guara guara, independientemente. Ambas dos nublan, o sea, tapan van haciendo una barrera cada vez más espesa entre chayo, o sea, mi mente, mi razonamiento, mi razón, con mi alma, mi intuición. No sé, ¿qué opinas? Sí, mira, yo creo que para mí la intuición, sí, me gusta siempre, lo vi en un lugar y me gustó mucho, dice que la intuición es eso que sabes, que no sabes cómo sabes, pero que sabes que sabes. Y que para mí es realmente el poder estar conectado con la sabiduría del alma, que es lo que nos conecta al todo, que es como si estuviéramos conectados al disco duro, al CPU del universo, y de ahí viene mucha de la
de la información que yo necesitaría. Pero estoy de acuerdo contigo, creo que para mí los dos obstáculos que me impiden conectar con la emoción serían uno de la familia del yin, que es el miedo. ¿Con la emoción o con la intuición? Con la intuición, perdón. Con la intuición sería uno de la parte del yin, que es el miedo, porque nos da miedo a veces oír esa sabiduría interna. Y la otra, la razón, el estar pensando todo. Y en mi perspectiva, esos son los dos bloqueos que no dejan que entre. Y me gusta mucho esta representación porque sí, creo que cuando decimos masculino, femenino, la gente, o sea, se pueden hacer asociaciones más acotadas porque si vemos el símbolo del yin y yang, a mí me gusta mucho porque donde uno está gordito, el otro está flaquito, ¿no? Y aparte cada uno de los dos tiene un puntito del otro dentro de sí. O sea, se podría decir, porque las permutaciones de esta energía son muy diferentes. O sea, evidentemente en un cuerpo masculino, de género masculino, hay más predominancia yang y en uno femenino más yin, pero la personalidad puede ser yang yang o yang yin o yin yang, ¿no? Porque por eso ves hombres que pueden estar muy conectados por naturaleza con su lado sensible, que no quiere decir que sean afeminados, que luego eso se empezó a tergiversar, ¿no? O mujeres que son muy analíticas y que así van interpretando la realidad. Entonces creo que lo bonito es poder todos, ¿no? Saber en qué aspecto es dominante en ti, cómo aspectarlo bien y aparte poder desarrollar el otro también, o sea, hacer cosas que desarrollen el lado que no favoreces tanto, porque si nos quedamos todos desarrollando el mismo músculo o no desarrollamos el otro, a final de cuentas, en cierta forma nos desequilibramos también. Entonces el poder, como bien dices tú, todo puede estar bien aspectado o mal aspectado. Y estas dos energías, a medida que las vamos uniendo, ¿no? O sea, si lo hubiéramos el modelo del yoga, es el hatha yoga. El ha, que es el lado masculino, el ta, que es el lado femenino. Y como a final de cuentas, si los juntas, los mantienes en equilibrio, porque no es discreto, no es este o el otro. Están todos constantemente interactuando y puede haber momentos del día que son más yin o momentos del día que son más yang, ¿no? Sí. Tu interacción va cambiando y el poder precisamente fluir y acoplarse a ese ritmo, que eso es básicamente la premisa del Tao, por ejemplo. El poder, el Tao es esta fuerza que le llamaríamos fuente, orden, Dios o como quieras, que es la que hace posible que todo se mueva y que todo tenga un orden perfecto y precisamente el fluir es precisamente no entrar en resistencia con esta energía que a final de cuentas nos vuelve a remitir que eso para mí se resume mucho en el dicho de quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? O sea, yo tengo una visión de cómo van a pasar las cosas y en mi película se acomodan de una forma completamente opuesta y entre más resistencia ponga yo a poder seguir y aceptar que ese orden para algo tiene que ocurrir, entonces ahí es donde yo decido si con ese orden crezco o me empino, que eso sí es algo que yo puedo definir. Claro. Claro, sí, es a final de cuentas estamos hablando del equilibrio, de buscar el equilibrio sí. que es en realidad buscar la contraparte de mi temperamento, pero si tiendo yo a tener un temperamento suave, no se trata que me convierta ahora, porque por naturaleza no soy así. Más sin embargo, sí tengo que tomar un poco de esa parte en darme a respetar, Claro. en no dejar que o sea, no dejar que desvalorizarme yo misma, etcétera, que para eso nos ayuda mucho el poder ver qué es lo que ves enfrente que no te gusta, es lo que te va dando todos los hints, digamos. Igual el de carácter fuerte, o tendría que, o temperamento fuerte, tendría que tomar un poquito del otro lado para poder suavizar un poco más, para tener una comunicación constructiva, porque si no,
polarizado, pues el que es de temperamento fuerte tiende a querer dominar. Sí. Sí, que sí, eso sí. vendría siendo instintivamente. Y el de carácter suave tiende a querer ser dominado, que eso vendría siendo lo natural, digamos, entre el macho y la hembra en cualquier especie. El macho es el fuerte. Sí. La hembra es la, bueno, no entonces, luego en los Sí. leones ya viste lo que pasa, ¿verdad? Las hembras son las que cazan, pero lo natural es que el hombre, si tú te fijas en la fisionomía, los machos son mucho más fuertes que las mujeres, o sea, que las hembras. Y en un principio así, los hombres cazaban y construían, las mujeres cuidaban los bebitos, etcétera. Pero precisamente porque nosotros tenemos el entendimiento, podemos entender que somos algo más allá que un mamífero y que realmente podemos nosotros dominar los instintos, usarlos para desarrollarnos evolutivamente y espiritualmente y entender que podemos ser seres integrados. Correcto. Que no necesariamente porque eres mujer tienes que ser creativa y no porque eres hombre no puedes ser creativo o al revés, no porque eres mujer no puedes ser gran empresaria financiera y presidenta de la república y porque eres hombre por ley lo eres. O sea, el chiste es poder ir realmente integrándonos desde nuestra esencia. ¿Por qué? Porque naturalmente para el equilibrio de la especie se necesitan ambas partes. Correcto. Se necesitan ambas partes y se necesita la suavidad y se necesita la fuerza. Sí. Se necesita la flexibilidad, que alguien de temperamento suave es mucho más flexible por naturaleza, y la fuerza, que es alguien de temperamento fuerte, tiene más fuerza por naturaleza. Sí. Y el chiste es pues ir como impactándonos unos a los otros. Sí, que eso creo que ya fue cuando empezamos a domesticarnos como humanos, empezamos a ponerle definiciones a lo que un hombre o una mujer debería de ser o debería de actuar, y eso fue creando a final de cuentas más división porque no podemos negar una parte de nosotros que está ahí, que yo creo que cuando podemos relacionarnos también con a medida que vamos haciendo más responsables del contenido de nuestra realidad, va a haber personas en tu vida que te van a poder dar mucha retroalimentación, por eso luego dicen los opuestos se atraen, ¿no? O sea, con las personas que puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser un socio, puede ser alguien en tu vida con el que tengas una comunicación o un sistema operativo distinto, ¿no? Creo que es más fácil cuando estás con alguien similar a ti, pues se entienden, hablan más fácil y todo fluye mejor, pero cuando estás con una persona que ve las cosas de manera opuesta o que procesa la información de manera diferente y se puede aspectar de forma madura, independiente, es muy bonito porque a final de cuentas, ¿no? Así como de las cosas que no nos gustan de los demás, tenemos que hacernos responsables y actuar y sembrar lo opuesto de las cosas bonitas que nosotros vemos en los demás, y eso mucho por interacción se va dando. Hay que empezar a contagiarnos de esas, ¿no? Que esa sería la parte bonita de estar conviviendo con personas donde ya no ponemos resistencia y bajamos la guardia y dejamos que eso fluya de forma natural. Sí, de hecho, a veces platicando con parejas, creo yo que las mejores parejas son las que son diferentes, ¿sí? Son las que uno tiene lo que el otro no, ¿sí? Uno tiene el temperamento fuerte, el otro suave. Uno tiende a enconcharse en su mecanismo de defensa, el otro tiende a atacar en su mecanismo de defensa. ¿Por qué creo que son lo mejor, o sea, la mejor combinación de pareja? Porque en realidad, si entran en la dinámica de la relación constructiva y la dinámica de la comunicación constructiva, entonces se van a empezar a impactar de esta manera. O sea, va a empezar a absorber el que se enconcha, va a empezar a absorber la fuerza del que enfrenta y va a empezar a, digamos, a enfrentar de una manera dulce. Y el que enfrenta agresivo se va a empezar a impactar y va a empezar a enfrentar de una manera dulce, se le va a empezar a pegar la dulzura. Y se le va a empezar a pegar la fuerza de entonces va a poder sacar todo, va a poder nutrir con fuerza y el otro va a poder guiar con dulzura. Entonces, en realidad, si entra en una dinámica de comunicación constructiva, entonces son dos personas que se ayudan, que se nutren y que se impactan una a la otra para ir sumando en su desarrollo espiritual. Cuando dos personas son muy iguales, en realidad
empiezan a sumar o a, ¿cómo te diré? En la parte que les falta, empiezan a carecer más porque Sí. no se impactan ni al revés, se aplauden casi creo el no tener eso, ¿sí? Entonces a veces es más complicado. Creo que es más fácil que funcione una pareja cuando son diferentes y entran en esta comunicación constructiva, si no, olvídalo. Sí, es más fácil cuando se aspecta bien. Saltan pelos, como dice una paciente. Sí, creo que todas las, por ejemplo, en la India, mucha de la iconografía, que a final de cuentas esto viene pues cargándose todo este tiempo, la mayoría de las deidades en la India tienen su lado masculino con su consorte, con su contraparte, ¿no? O por ejemplo, muchas de las deidades tibetanas están como andróginas, porque ya parece hombre, pero está muy muy finito y muy así para precisamente representar una que las dos se necesitan, otra que ya ha integrado ya las dos las aspectas bien, ¿no? A mí me gusta mucho en la India, aparte hay otra que se llama Ardaraneshvara, y que es mitad Shiva y mitad Parvati en la misma. O sea, los dos están unidos ahí y es un constante recordatorio de estar conjugando e integrando estas dos polaridades. Pues muy bien. Muy bien. Yin Yang. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.